Señor les guarde, hermanos, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Por favor, abramos la bendita, muy preciosa palabra en el Salmo 119, verso 49. Y leemos la bendita y muy preciosa palabra del Señor, en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, y de su Santo Espíritu. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Me acordé, oh Señor, de tus juicios antiguos, y me consolé. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Señor, y guardé tu ley. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Espíritu de Santo, precioso, consolador y maestro, glorifícate en esta mañana, glorifica a Cristo en nuestros corazones, que tu palabra corra y sea glorificada en cada corazón. Señor, trae entendimiento a nuestra vida, Señor, que podamos, Señor, lograr tus propósitos, Señor, el hacernos cada día más a la imagen de tu Hijo. Te damos gracias, Padre. Te bendecimos, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Hoy vamos a estar estudiando la palabra bajo el tema de este último versículo, el verso 56, en las que nos dice: estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. O sea, que según nos dice la palabra, nos dice el salmista, hay bendición en guardar, en poner por obra la palabra de Dios. Hoy vamos a ver qué es la obediencia a la palabra, lo que nos lleva a recibir las promesas de Dios. Es importante entender que Dios y su palabra son uno. La religión nos enseña muchas cosas, pero la palabra de Dios nos centra en el corazón y en el deseo de Dios. Dios es uno con su palabra, más aún, Dios es la palabra. Sabemos lo que dice Juan 1:1, en el principio era. O sea que el principio comenzó en algún momento, pero dice era. El verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne. Cristo es la palabra, Cristo es el verbo de Dios. Entonces es imposible, hermanos, decir que amamos a Dios y no amamos y no obedecemos su palabra. Dios es uno con la palabra, lo dice el Salmo 138:2. Dios engrandeció dos cosas sobre todas las cosas del universo: su nombre y su palabra. La unidad perfecta, porque es Dios mismo la palabra. Por eso, mire que el pueblo de Israel, el Señor siempre les dijo: estas bendiciones vendrán sobre sus vidas si obedecen mi palabra, y estas maldiciones vendrán si desobedecen mi palabra. Entonces, qué importante que nosotros podamos entender hoy de que el salmista nos dice que obtuvo las bendiciones que esperaba de Dios porque guardó la bendita palabra del Señor. Entonces, el salmista le atribuye
sus bendiciones a la obediencia. Debemos entender, hermanos, que el poder, la llenura del Espíritu, el poder para tener una vida victoriosa está en obedecer la palabra, hermanos. No en saber mucho, obediencia a la palabra. Entonces, sabemos por este hecho de que hay bendiciones por la obediencia y no hay bendiciones cuando hay desobediencia. Hoy entonces vamos a entender la relación preciosa entre la obediencia y las bendiciones. Vayamos por favor al libro de Primera de Juan, capítulo 2, verso 5. Porque el propósito de Dios es que usted y yo lleguemos a perfeccionarnos. La Biblia habla de perfección, hablando de madurez. Entonces, Dios quiere que seamos perfectos, pero eso se refiere a madurez, que vayamos creciendo en madurez, en entendimiento de la palabra de Dios. Y mire lo que dice: pero el que guarda su palabra, o sea, el que obedece la palabra de Dios, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. O sea, el que guarda la palabra dice que el amor de Dios se ha perfeccionado. El que no guarda la palabra, el que oye la palabra, que es un oidor olvidadizo que después desobedece la palabra, el amor de Dios nunca se va a perfeccionar. Y acordémonos que ahí donde hay bendición, eso habla de la llenura del Espíritu. Dice que el que guarda la palabra, en el que guarda la palabra, el amor de Dios se ha perfeccionado. Es una persona llena del Espíritu. Es una persona llena del poder de Dios. Es una persona que no lo mueven las circunstancias fácilmente. Entonces, es una persona, es un creyente maduro. Maduro porque sabe lo que quiere y vive para honrar a Dios y honrar la palabra. Hermanos, las bendiciones de Dios están en honrar a Dios. Él dice: yo honro al que me honra. Por eso vimos de que nosotros fuimos levantados en una religión muerta. Un libro muerto, hecho con tinta muerta, hojas muertas, todo muerto. Pero por eso dice el Señor que iba a hacer un pacto con nosotros, lo dice la Biblia. Que en ese pacto Él iba a poner sus leyes, su palabra en nuestra mente y la iba a escribir en nuestro corazón con el Espíritu Santo. Entonces, es importante entender de que mientras Dios no ponga en nuestra mente su palabra y la escriba en nuestro corazón, es imposible nosotros entender la palabra de Dios para poder honrarlo a Él, para que Él nos honre. Hermanos, usted empieza una relación como jóvenes, pero esa relación no va para ningún lado. Si verdaderamente la Biblia dice que si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Usted, jovencita, quiere tener un hogar, pero ese hogar, mire hoy en día, Dios mío, ese hogar, mientras ya el varoncito se va acomodando y después va a haber otra mejor y va a haber otra mejor. La Biblia dice que los ojos del hombre nunca se sacian. Se lo digo por experiencia, mis ojos jamás se saciaron hasta que no conocí del Señor. Entonces, es importante que si tú quieres que Dios te honre en esa relación, honra a Dios, honra a Dios. No hay otra forma de que esa relación permanezca. Si quebrantamos la palabra de Dios, no conoceremos a Dios, porque dice que en el que guarda la palabra, el amor de Dios se ha perfeccionado. O sea, está creciendo en amar a Dios, está creciendo en madurez espiritual. Si quebrantamos y desobedecemos y pisoteamos la palabra del Señor, nunca lo vamos a conocer, ni experimentaremos su llenura, su poder y bendiciones. Es sencillo. Si nos comportamos contrarios a lo que dice la palabra de Dios, no vamos a vivir, hermano, porque el salmista dice que él se siente en el polvo, dice: pero tu palabra me ha vivificado. ¿Cuántos podemos dar testimonio de que la palabra de Dios ha transformado nuestras vidas? No una religión muerta. Una religión muerta va que un hombre lo confiese y el hombre tan pecador como uno, y uno sigue el mismo pecador o peor. Entonces no es una relación con hombre, es una relación con un Dios vivo a través de su Biblia. Ya yo lo he dicho, la palabra, la Biblia católica es la bendita, preciosa y perfecta palabra de Dios. El problema no es la Biblia, el problema es el hombre que ha creído en el hombre. Hay que creer es en Dios y en su palabra. Entonces,
Si queremos vivir, ser vivificados, que haya vida, que haya esa bondad, misericordia de Dios derramadas en nosotros, necesitamos honrar la palabra. Yo le pregunto, ¿alguien aquí está esperando una bendición o una respuesta de Dios? Con toda seguridad que muchos. Es importante que entendamos cómo recibir lo que usted está pidiendo o lo que usted está esperando, o esa bendición o ese milagro que usted espera del Señor. La Biblia nos lo dice. Vayamos a Primera de Juan, capítulo 3, verso 21, y leamos despacito para que entendamos cuál es la oferta de Dios. Es una oferta gratuita, pero para que usted y yo entendamos esa oferta, para que esa bendición que usted espera sea real en su vida. Mire que Dios lo dice claramente. Por eso vamos a leer despacito. Mire cómo empieza. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Paremos ahí. O sea, usted está esperando una bendición, usted está esperando que Dios bendiga su hogar, que Dios bendiga su relación, que Dios le haga una sanidad, que Dios le dé un trabajo. Usted está esperando que Dios levante a sus hijos, en fin, usted está esperando una bendición, pero el Señor dice, si nuestro corazón no nos reprende. O sea, ¿por qué? Porque hay gente que peca y empata y es como si nada fuera y le siguen pidiendo a Dios. Pisotean la palabra de Dios como quieren y siguen pidiendo. Hermanos, nos vamos a quedar toda la vida esperando, porque la Biblia dice que Dios no escucha al pecador. Juan 9:31. Pero si alguno, ojo, si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces, muy importante que nosotros nos ubiquemos en lo que dice el Señor. Si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. ¿Confianza en qué? Mire lo que dice. Sigue diciendo. ¿Qué más dice? Y cualquier cosa que le pidiéramos, la recibiremos de Él. Hermano, su Biblia dice lo mismo que la mía. Cualquier cosa que usted le pida, Dios promete que se la va a dar. Eso es lo que está diciendo la palabra. Cualquier cosa que le pidamos, la recibiremos de Él. Pero esto tiene un contexto. O sea, Dios primero que todo nos dice que si nuestro corazón no nos reprende. O sea, cuando uno comete algo malo, hay algo que lo acusa. Usted está delante de esa persona que le robó y hay algo que lo acusa. Usted no es el mismo. Está delante de la esposa, acabó de ir, se acostó con otra, vino a la casa, hay algo que lo acusa. Estamos violando la palabra de Dios, hay algo que nos acusa, aunque usted y yo tratamos de esconderlo. Pero el corazón dentro de usted y dentro de mí nos reprende. O sea, entonces Dios dice, si tu corazón no te reprende, vas a confiar en Dios, en lo que te voy a decir, que todo lo que tú esperas lo vas a recibir de mí. Eso es lo que está diciendo. Pero esta promesa está bajo un contexto. ¿Cuál es el contexto? Entonces, recibiremos lo que pidamos. Ahí dice, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Dios. Entonces, ¿cómo es que usted y yo recibimos lo que usted y yo le estamos pidiendo a Dios? Hermano, dice, guardando, obedeciendo su palabra y agradando a Dios. Agradando a Dios. O sea, usted quiere tener un hogar feliz, agrade a la esposa. Esposa, agrade al marido. Bendígase en el amor. Y va a obtener lo que quiere de la esposa y va a obtener lo que quiere del esposo. Aquí Dios nos dice que si pedimos cualquier cosa a Dios y guardamos su palabra y hacemos lo que a Él le agrada, dice que recibiremos cualquier cosa que le pidamos. Eso es una realidad. O sea que si no guardamos sus mandamientos, si no guardamos su palabra, no recibiremos nada. Entonces es importante que si a usted y a mí el corazón nos reprende hoy, usted hoy le está pidiendo algo al Señor, o hace años que le está pidiendo algo al Señor, y si su corazón no lo reprende, pídale tranquilo, obedezca la palabra y honre a Dios, y usted lo va a recibir. Ojo,
Dios juró por dos cosas que usted y yo recibiríamos lo que pidiésemos. Juró por su nombre, que es lo más santo. Y Él puso su nombre, por eso el salmista dice, en lo que leímos ahorita en el Salmo, dice que en medio de la noche se acordó del nombre del Señor. Pero eso tiene un contexto. ¿Qué es el nombre del Señor? Él dice por allá, Él dice que cuando Él nació de María la Virgen, dice que un hijo nos es dado y será llamado su nombre admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. O sea, Él tiene nombres. Entonces dice que el salmista, en medio de la noche, en medio de la tribulación, en medio de sus problemas, en medio de la oscuridad, en medio de su desesperación, dice, se acordó del nombre. Eso tiene un contexto. Entonces cuando vayamos allá y nos acordamos de que Él es Jireh, que Él es nuestro proveedor, que Él es el que nos sustenta. Entonces si comenzamos a analizar lo que significa ese verso, es profundísimo. Usted va a través de cada uno de los nombres del Señor y en Él está todas las bendiciones que usted y yo esperamos. Todo lo que usted le podría pedir está en Él. Entonces, es importante, si no hacemos las cosas que son agradables delante de Dios, Dios quiere bendecirnos. Dice la Biblia que Él tiene planes preciosos y maravillosos para nosotros, planes de bien y no de mal. ¿Para darnos qué? El fin que usted y yo esperamos. Usted espera un fin de bendición, un fin de provisión, un fin de sanidad, un fin de una buena comunión con Dios. Dios se lo va a dar, porque ese es el deseo de Dios. Pero Él nos dice que guardemos su palabra y que nos comportemos de forma que lo agrademos a Él. Ahora, la pregunta puede ser, ¿será que es difícil o imposible obedecer la palabra de Dios? ¿Será que es imposible agradar a Dios, hermanos? La Biblia nos dice que no. La Biblia nos dice en Efesios 5 de que comprobemos que lo que usted y yo hacemos sea agradable al Señor. Usted está en un trabajo y usted quiere mucho su trabajo, le está dando buena provisión, está creciendo, pero si usted no hace lo que le agrada al patrón, cuando menos lo piense, lo despiden. La Biblia dice que comprobemos que lo que hagamos sea agradable al Señor, hermano. ¿Cómo no va a ser una bendición? Hermano, usted y yo estamos haciendo algo malo, comprobar, ay Señor, esto no te agrada, te pido perdón, fortaléceme, perdóname Señor, ayúdame a caminar y a agradarte, porque eso se convierte en bendición para usted, en bendición para mí, en bendición para nuestra vida. Entonces, ¿será difícil o imposible? Mire, el Señor es tan maravilloso que Él prometió que Él haría que para usted y para mí no fuera nada difícil obedecerlo y agradarlo. Él prometió que no sería nada difícil. Dice que los mandamientos de Dios no son difíciles, así lo dice. Pero para los que solo quieren una relación de religión, una relación en donde cuando anteriormente estábamos en la religión tradicional, uno iba, ni siquiera entendía lo que decía el varoncito allá, y salía con un papelito y ya, a seguir la vida de mentira, a seguir la vida de pecado, a seguir separado de Dios. Hoy en día la gente, la mayoría de la iglesia es así, porque el Señor dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Entonces, el que solamente quiere un ir y venir, escucha la palabra, le entra por un oído, le sale por el otro, y no una unidad, porque la Biblia dice que el que se une con el Señor, la Biblia no dice que usted y yo cambiemos de religión o que nos metamos a una religión, llámela cristiana, católica, evangélica, lo que quiera. La Biblia dice que el que se une con el Señor, un espíritu es con Él. O sea, esa unidad es la que trae bendición a través de la palabra. Entonces, para el religioso no solo será difícil, sino imposible obedecer y agradar a Dios en las fuerzas, tratando de hacer cosas. Y el Señor dice claramente en Juan capítulo 15, verso 15, separados de mí, nada podréis hacer. No recibiremos lo que pedimos, hermanos, separados del Señor. Entonces, Dios prometió que Él haría que usted y yo guardáramos sus mandamientos y que lo agradáramos. Pero
Para ello es necesario que Dios primero esparza sobre su vida y la mía agua limpia, que lo dice Ezequiel 36. Que Dios nos lave y el agua limpia es la palabra. Aquí se está compartiendo el agua limpia, la palabra. Que Él esparza agua limpia, que nos dé un corazón sensible a Dios y a su palabra. Que Él ponga ese poder sobrenatural. Hermanos, nosotros ya sabemos que si no hay un poder sobrenatural en nuestras vidas, usted y yo seguiremos siendo los mismos desobedientes, los mismos pecadores, los mismos que pisoteamos la palabra del Señor y que pisoteamos nuestro hogar, que pisoteamos nuestras bendiciones, si no viene el poder de lo alto. Entonces es necesario que Dios nos lave con su palabra, que Dios nos dé un corazón que lo agrade y que Dios nos llene de ese poder sobrenatural. ¿Para qué? Para que para usted y para mí no sea difícil obedecer lo que dice el Señor y vivir para agradarlo a Él. Y en ello, ¿qué hace Dios cuando esparce el agua limpia, la palabra? Dios comienza a destronar todos los ídolos que usted y yo tenemos. Porque ¿cuántos hacen de la esposa o de la novia o del novio un ídolo? O de los hijos un ídolo más alto que Dios. Dios tiene que destronar todo eso de nuestro corazón, tumbar todos esos becerros de oro, que mucha gente no crece en las iglesias porque el pastor es un becerro de oro que han formado, un super ungido, y usted y yo no estamos detrás de ningún super ungido. Usted aquí no vino detrás de mí, usted vino detrás de Dios y yo también. Usted y yo vinimos detrás de la palabra y no detrás de un pedazo de carne débil que cada día necesito la misericordia de Dios para poder sostenerme. Entonces no hay que poner los ojos en ningún super ungido, es solamente en Cristo y en su bendita y preciosa palabra, nada más. Entonces, destronar todos estos ídolos y todos estos becerros de oro que se han montado hoy en día en las iglesias. Entonces, solo entonces podremos usted y yo agradar a Dios. Y así podremos hacer lo que al Señor le gusta y entonces recibiremos cualquier cosa que pidamos de Él. Entonces, usted y yo tenemos que revisar nuestra vida, porque si este versículo dice que si su corazón y el mío no nos reprende, dice que pidamos cualquier cosa y la recibiremos de Él. Usted tiene que revisar su vida, hermano y hermana, hoy. Vaya y cuando salgamos, revise su vida, porque usted no ha recibido lo que está pidiendo. Hay algo por ahí que de pronto reprende nuestro corazón. Miremoslo bien, y si es así, nos arrepentimos para que nos unamos con el Señor y podamos recibir lo que Él quiere y desea darnos, porque Dios desea. Mire lo que dice Juan 14:14. Esto no es por decir yo soy de tal de religión, hermano. Eso ya pasó de moda. Esto no es por estar en ninguna religión, es por estar en Cristo. Mire lo que dice: si algo pidieres en mi nombre, no en el nombre de mi religión, en mi nombre, yo lo haré. Oiga, si algo, ¿habrá algo que usted pueda pedirle a Dios? Lo que usted le pueda pedir a Dios, dice que Él lo hará. Mire, yo lo haré, si algo pidieres en mi nombre. Para recibirlo hay que unirnos con el Señor, hermano. No es con una religión, es con el Señor. Juan 15:7 dice: si permanecieres en mí y mis palabras permanecen en vosotros, dice, pedid todo lo que queráis, hermano. ¿Y qué más dice? Y os será. Ojo, ese todo incluye todo. Pero cuando usted y yo nos unimos con el Señor, ese todo que usted va a pedir se va reduciendo. Porque si usted es una persona que está conociendo del Señor, usted va a querer un hombre que también conozca de Dios, o una mujer que también conozca a Dios, que ame a Dios, que no sea yugo desigual. Por eso es importante, hermanos, entender: si permaneces en mí, hermano, ¿qué es permanecer en Cristo? Permanecer en su palabra, porque Él es la palabra, Él es el verbo. Si permanecen en mí y mis palabras, mire, que es el mismo, permanecen en vosotros. O sea, si ustedes se unen a mí y creen mi palabra y la obedecen, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Esto está a través de toda la Biblia. Esto es una cosa que los judíos la recibieron siempre, porque Dios ha prometido bendecirnos, hermanos. Lo único que quiere Dios
Dice que Él es todopoderoso, todo suficiente. Dice que Él es omnisciente, está en todas partes, omnipresente, hermano, omnisciente lo sabe todo, omnipresente está en todas partes, omnipotente, todo lo puede, no tiene límites. Y lo único que quiere Dios es bendecirlo a usted y a mi hermano, nada más. Yo miro desde Génesis hasta Apocalipsis y Dios lo único que quiere es bendecirlo a usted y bendecirme a mí, no veo otra cosa. Entonces, por eso Él repite y repite todo el tiempo, todas estas bendiciones te seguirán, ojo, y te alcanzarán. Hoy en día la gente anda buscando, pidiendo limona. No, dice que las bendiciones lo seguirán a usted y a usted y a mí, y nos alcanzarán. Eso es lo que dice la Biblia. Pero ¿cómo? Si permanecemos en Él, no en una religión, hermanos, en Cristo y en su bendita y preciosa palabra. Entonces, pedir en el nombre del Señor es reconocer que lo necesitamos a Él. ¿Por qué usted y yo no podemos pedirle directamente al Padre? No podemos, porque necesitamos que la sangre de Cristo, el que murió y resucitó y se humilló por usted para traer sanidad a su cuerpo, para traer prosperidad a su vida, para traer bendición a su hogar, Él, hay que pedirle al Padre en el nombre del que vino y murió para que usted y yo no muriéramos. Entonces, muy importante, bendito es el Señor. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestra justicia. Él es el que nos justifica delante del Padre. ¿Usted no sabía que cuando Dios el Padre lo ve a usted que está en Cristo, Dios no lo ve a usted si no ve a Cristo en usted? Por eso es que Él quiere darle todo a usted y a mí, porque dice que Dios nos adjudica la vida de Cristo como si usted y yo la hubiésemos vivido. Por eso nos justifica. Dios nos tiene que ver en Cristo. Entonces, cuando reconocemos ese poder y esa grandeza de Dios, hermano, y nos humillamos, reconociendo de que usted y yo no podemos hacer nada, sin mí nada podéis hacer, pero en mí todo lo puedes, hermano, recibiremos lo que pedimos. Mire, la obediencia, hermano y hermano, es que ¿cuál es el problema? A nosotros se nos metió en la cabeza que cambiamos de religión. Y mientras nosotros no saquemos eso de nuestra cabeza, porque Jesucristo dijo que Él vino, dice, arrepentíos y convertíos a Él, porque el reino de los cielos ha llegado. Cuando Él vino, aquí había otro reino. Entonces, lo que usted y yo hacemos es cambiarnos del reino de las tinieblas, del reino del pecado, al reino de Dios, al reino de la palabra. Y la obediencia a la palabra para estar en ese reino abre puertas, hermano, abre puertas de bendición. Vayamos a Apocalipsis capítulo 3 para que usted vea que la obediencia a la palabra abre puertas. Abre puertas. Mire lo que dice: yo conozco tus obras, hermano. Dios conoce su vida y la mía. Él la conoce. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, ojo, la cual nadie puede cerrar. Dice por qué, ahí dice por qué. Porque aunque tienes poca fuerza, usted está débil, está recién comenzadito en los caminos del Señor, usted de pronto está pasando por pruebas o tribulaciones, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Si ve lo importante, hermanos, usted quiere tener puertas abiertas en su vida, ahí dice cómo: guardando la palabra y no pisoteando el nombre del Señor. Guardando, permaneciendo en el Señor, permaneciendo en su palabra, no en una religión. Eso, la obediencia abre puertas, hermanos. En Proverbios 29, 18 dice: sin profecía, o sea, sin la palabra, el pueblo se desenfrena. Hermano, ¿cómo vivíamos nosotros sin la palabra de Dios? Desenfrenados, de pecado en pecado, de mentira en mentira, de fornicación en fornicación. Sin la palabra el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley, la palabra de Dios, es muy bendecido, bienaventurado. Hermano, Dios mío, que el Señor nos ayude a entender para que no pisoteemos la bendita palabra del Señor. Y mire lo que dice la versión Dios habla hoy en ese mismo versículo. Me gusta mucho como dice esta versión: donde no hay dirección divina.
donde no hay dirección de Dios, donde Dios no edifica ese hogar, esa relación, no hay orden, no habrá orden. Cuando menos lo piensen, eso se acaba y terminan con odio. Feliz el pueblo que cumple la ley de Dios, eso dice esta versión. Feliz, muy bendecido, muy prosperado el hombre o la mujer que cumple la palabra de Dios. ¿Sí ven? Y Dios dice que no es difícil para usted y yo cumplir la palabra. ¿Por qué? Porque ¿qué tiene que hacer Dios en usted y en mí para que cumplamos la palabra? No tiene que hacer nada más y nada menos que poner en usted el Santo Espíritu de Dios. Y Él es el que lo lleva a usted a creer. Él nos convence de todo pecado, nos convence de la justicia y la palabra de Dios, y nos convence de que al mundo le espera un juicio terrible. De eso nos convence el Espíritu Santo. Entonces, si usted y yo obedecemos la palabra, estaremos en una posición, hermano, de honra, una posición de puertas abiertas cuando obedecemos la palabra de Dios, según Apocalipsis 3:15. Ahora mire en el mismo Apocalipsis ahí, pero en el 3:10. En el 3:10, mire lo que dice ahí en Apocalipsis 3:10. ¿Por qué? Porque a usted y a mí lo esperan tribulaciones, hermano, y además al mundo le espera un juicio terrible. Y mire, por cuanto has guardado mi palabra, la palabra de mi paciencia, dice, yo, está hablando Dios, Cristo, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Entonces mire que el guardar, el obedecer la palabra abre puertas, pero no solamente abre puertas, dice que Dios nos guarda en medio de la prueba, en medio de la aflicción, en medio de los problemas. En medio de las pruebas Él nos protege, hermano. Porque hay pruebas, hermano y hermana, hay pruebas que usted y yo no estamos preparados para resistir. Con toda seguridad. Hay pruebas que lo sacan a usted y a mí, nos sacan. Y Dios promete que en medio de esas pruebas Él va a estar ahí presente. Porque Él es el Shema, el que está en nosotros, el que está dentro de nosotros, el poder sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Entonces, por eso dice, estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Debemos entender que el bien y la bendición son el resultado de la obediencia a la palabra. Vamos a Números 9 para que entendamos algo maravilloso. Es importante que usted y yo debemos estar siempre, hermanos, no bajo una religión, sino bajo una relación que produce una cobertura sobrenatural en su vida. No importa donde usted vaya, Dios va a estar cubriéndolo. Mire lo que dice el 9:23, Números 9:23. El pueblo de Israel era un pueblo desobediente, andaban en el desierto. En el desierto, ¿por qué? Por el pecado. Mas sin embargo, a pesar de su desobediencia, dice que el pueblo nunca se salía de la cobertura de Dios. O sea, desobedecían, pero ahí estaban, nunca se retiraban de la nube. Mire lo que dice, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Yahweh, Elohim, Hashem, el Señor, Adonai. Ellos, el pueblo, hermano, a pesar de su debilidad, nunca se iban de la nube, porque en el Antiguo Testamento ellos andaban en el desierto. Y Dios les decía, cojan todas las carpas, desháganlas y marchen. Y la nube, dice que en la noche era una nube de fuego. Y esa nube los acampaba, 3 millones de personas, y los protegía. Nadie se atrevía a tocarlos. Y en el día era una nube que los protegía y estaba con ellos. Y dice que ellos al mandato de Dios se movían y al mandato de Dios se detenían. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. A pesar de nuestro problema, a pesar de nuestra debilidad, mantenernos bajo la cobertura de Dios. Nunca salirnos de la cobertura de Dios, no de una religión. La religión no cubre a nadie, la religión solo condena. Es una mentira de hombres, es la palabra de Dios. Entonces, qué importante entender esto, hermanos. Qué tremendo.
¿Y sabes por qué? Porque fuera de la nube, fuera de la cobertura de esa nube de fuego, fuera de la presencia de Dios, hermano, no hay protección, no hay alimento, no hay unidad, no hay restauración, solamente hay desorden y destrucción, fuera de la protección del Señor. Entonces, esto habla de que en medio de nuestros desiertos, en medio de nuestros problemas y circunstancias, Dios nos guarda y nos protege mientras permanezcamos. Mientras permanezcamos unidos al Señor a través de su palabra, hermano. Yo insisto mucho, es la palabra de Dios la que trae toda bendición a nuestras vidas. Por eso el salmista dice, todas estas bendiciones tuve porque guardé tu palabra, tus mandamientos. ¿Por qué? Porque hay prosperidad, hay bendición, hermano, cuando guardamos la palabra de Dios. Nosotros vemos, mire, el hecho de que nuestros padres no hayan conocido a Dios. Hoy en día hay gente que en la familia tradicional conocen al Señor algún hijo, y hasta los padres, los judíos, desheredan a los hijos que conozcan, que se metan con el Evangelio de Jesucristo, con el Nuevo Testamento. Si un hijo de un judío conoce a Dios, lo desheredan, lo sacan de la casa, no quieren volver a verlo, lo consideran muerto. Así hay muchas familias aquí que han sido tradicionalmente de una religión, y cuando comienzan no a cambiar de religión, sino que comienzan a leer esa palabra que primero la mantenían en la casa, en un rincón aguantando polvo, ahora ya el varoncito o la mujer comienzan a recibir la palabra en su mente, en su corazón, y comienza Dios a hacer una obra maravillosa, y entonces lo atacan. Vemos el caso de Ezequías. Ezequías fue un rey que su padre fue uno de los reyes más perversos de Israel. Pero Ezequías, siendo el hijo, el heredero del reino de Israel, el reino de Judá, él no siguió los pasos de su padre. Hermano, nosotros no tenemos por qué seguir los pasos y los errores, las borracheras y las fornicaciones y las mentiras de los que están detrás de nosotros. Él se paró firme y decidió honrar al Señor. Y mire lo que le pasó. Vayamos a Segunda de Reyes, capítulo 18, verso 5. Porque el salmista dice que todas las bendiciones que obtuvo fue por obedecer la palabra de Dios. Entonces vayamos allá. Porque Ezequías pudo haber seguido el camino de su padre. De todas maneras era rey, era rico, multimillonario, y sin embargo tomó una decisión. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer, hermanos. Tomar decisiones de bendición. Segunda de Reyes 18:5, mire. El 6, 18:6, mire. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. O sea, guardó la palabra, la Biblia, la obedeció el rey Ezequías. Verso 7, y Jehová estaba con él, el Shammah. Ese es uno de los nombres de atributos de Dios, el Shammah estaba con él. Y a donde quiera que salía, mire usted, salga tranquilito, tranquilita, pero no se vaya sin el Señor. Y a donde quiera que salía, prosperaba. ¿Y por qué? Dice, porque guardó sus mandamientos. Entonces, ¿quieres prosperidad en tu vida? ¿Quieres bendición en tu vida espiritual? ¿Quieres bendición en tu hogar? ¿Quieres bendición, hermanos, en tu familia? ¿Quieres bendición de Dios? Guarda los mandamientos. Eso fue lo que hizo Ezequías. Él era rico, no necesitaba guardar nada, pero dice que no quiso seguir los caminos de maldad de su padre, sino que honró a Dios y honró su palabra. Y donde quiera que él iba, dice que Dios lo prosperaba. Y dice que no hubo un rey en Israel que amara a Dios tanto como este. Hermano, ¿qué lo hace a usted y a mí diferente del mundo? Dígame, ¿qué nos hace? A veces la gente piensa de que una bata larga, un pelo largo, no sé qué largo. Hermanos,
¿Qué es lo que nos hace diferentes a nosotros del mundo? Lo único que nos hace a nosotros diferentes del mundo es la palabra de Dios y obedecerla. Eso es lo que nos hace diferentes. Ahora, cuando Dios lo convence a usted en la palabra, usted comienza a obedecerla y a ser guiado por la palabra, por el Espíritu de Dios. Es algo sobrenatural que tiene que pasar en tu vida y en la mía. Esto no es cuestión de venir y escuchar, no. Es algo sobrenatural que produce el Señor así en tu vida y en la mía. Y de un momento a otro, lo que tú amabas, el pecado que tú amabas, ya tú mismo lo detestas. No tienes que dejar nada. Dios produce en tu corazón que ese vicio ya no te guste más. Que ese pecado ya no lo quieres más. Es algo sobrenatural. ¿Cuál es la única diferencia entre todas las religiones? No hay sino una. ¿Cómo usted sabe que estamos donde es? Si estamos aquí o allá tantas religiones. Una sola. El poder de lo alto, el Espíritu Santo de Dios. Esa es la gran diferencia en todas las religiones, que no hay sino una verdad, y en esa verdad donde Cristo es Señor de nuestra vida, viene el Espíritu Santo y hace una obra sobrenatural en tu vida y en la mía, y tú te das cuenta. No nos damos cuenta, cuando menos lo pensamos, nuestra vida es transformada. Dice, ¿a qué le lavaron el cerebro? Ay, bendito, qué hermosura y qué triste no haber conocido a Dios muchos años antes. Entonces, lo que nos hace diferentes a nosotros del resto del mundo es la palabra y obedecerla. Obedecerla. Ahora, si no la obedecemos, si usted y yo, hermano, por favor, si usted y yo nos congregamos, pero usted y yo no obedecemos la palabra, dígame qué tan diferente es usted y soy yo del mundo. Para Dios somos peores que el mundo. Porque conocemos la verdad y la desechamos. Y la Biblia dice, mejor te fuera no haber conocido a Dios que conocerlo y apartarte de Él. Entonces, mire que no habla, mejor te fuera no haber cambiado de religión. No, no tiene que ver con religión. Estamos hablando de un Dios personal. Ese poder sobrenatural que viene sobre tu vida y sobre mi vida, simplemente a través de ese librito, a través de la palabra. Porque cuando tú lo lees, el Espíritu Santo está viendo tu corazón, con qué intención te acercas, y Él viene, te llena y comienza a iluminarte y a transformarte. Es algo sobrenatural, no es cambio de religión. Cambio de religión es una mentira. Más aún, hay gente en la iglesia cristiana que es peor que la gente que está en otra religión. Porque vienen ya no a tener la Biblia en una esquina, la mamá y el papá con la Biblia en una esquina, en un salmo, aguantando polvo día y noche. No, ya la tiene, comienza a recibirla en su corazón, y sin embargo, si la sigue pisoteando, está peor que la gente en la religión. Entonces, si desobedecemos la palabra de Dios, no solo no seremos diferentes al mundo, sino que no habrá gloria en nuestra vida, hermano. Gloria, ese poder, milagros, transformaciones, esa vida, esa restauración que Dios da. Ni habrá paz. La paz es una de las bendiciones más grandes que recibió el salmista. La paz es una de las bendiciones más grandes que usted y yo podemos recibir. Vayamos al Salmo 119, verso 165. Mire lo que dice. Mucha paz tienen. ¿Quiénes? Los que aman tu ley, la palabra, la Biblia. Paremos ahí y vayamos a Juan capítulo 14, verso 21. Para que veamos quiénes son los que tienen mucha paz y qué significa esa mucha paz, porque eso tiene un contexto. Juan 14, 21. Mire, el que tiene mis mandamientos, o sea, paremos ahí, el que tiene la Biblia. Yo hago una pregunta, hermanos, por favor, póngame atención. ¿Hay alguien aquí? No tenemos muchas, pero ¿hay alguien aquí que no tiene una Biblia? Por favor, alce su mano el que no tenga una Biblia.
No le dé pena, hermano. Si usted no tiene la Biblia, alce su mano. Le regalamos una. ¿Hay alguien aquí que no tenga una Biblia que la tenga, que la mantenga, que la quiera tener en su casa, donde vaya? Porque aquí dice, el que la tiene físicamente. Porque la palabra es apropiativa. El que tiene mis mandamientos, la Biblia. ¿Hay alguien aquí que no tiene Biblia? Levante la mano y le regalamos una Biblia, hermanos. Porque aquí hay hermanos que el Señor nos ha bendecido con unas Biblias. ¿Hay alguien aquí? Si usted no tiene Biblia y no alza la mano, está mintiendo. Le estamos regalando el tesoro más grande que existe en el universo, la palabra de Dios. Por favor, tráigame las Biblias. Y le damos una al hermano. Es una bendición. El regalo más grande del mundo que usted le puede dar a alguien es la Biblia. ¿Hay alguien más que no tenga una Biblia? Para entregársela ya mismo al varoncito. Es una bendición, hermano, la palabra del Señor. Que tú la tengas tuya, no que tengan una en la casa, no, tuya, una tuya. ¿Hay alguien más? Porque ojo a lo que dice, hermano, la palabra. Y si tú tienes la Biblia, ¿por qué no la traes? Tráela, cárgala, porque el tener la palabra del Señor es tener al Señor. Es tener al Señor. El que tiene mis mandamientos, la Biblia, y los guarda, ojo, y los obedece, ese es el que me ama. Ese es el que tiene mucha paz. O sea, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, dice la palabra. Mucha paz tienen los que guardan mi ley. ¿Y cómo la van a guardar si no la tienen? ¿Cómo vamos a conocer a Dios si no tenemos la palabra? ¿Cómo? Solamente el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y ese es el que tendrá mucha paz, hermanos. Ahora entendamos que la paz que Dios da no es ausencia de problemas. No significa que los problemas no van a estar. ¿Sabe qué significa? Que Dios nos da abundancia de recursos para enfrentar cada problema. Eso es lo que hace el Señor. En medio de las circunstancias, Dios nos da recursos para resistir cualquier situación, cualquiera. Mucha paz tienen los que poseen la palabra, los que la aman y la guardan. No hay para ellos obstáculo. ¿Y por qué? ¿Por qué no hay obstáculos para los que tienen la palabra y la guardan? ¿Por qué? Les voy a mostrar por qué los que tienen la palabra y la guardan tienen mucha paz. ¿Y por qué no habrá barrera ni tropiezo para los que guardan y aman esa palabra que tienen? Los que tienen mi mandamiento y los guardan. ¿Por qué? Porque Dios sustenta su palabra con sus promesas. Usted no sabe que uno de los problemas que usted puede tener es a veces soledad, necesidades. Dice que el Shaddai, por eso mire que el salmista dice que en medio de la noche, eso tipifica problemas, circunstancias, situaciones, cosas terribles. En medio de la noche me acordé de tu nombre, el Shaddai, el todo suficiente. Dice que estará contigo y estará conmigo. El que tiene la palabra y hace memoria de ella y la guarda, con ese estará. Cuando Josué estaba ante Jericó, usted sabe, Josué tenía que conquistar para ir a la tierra prometida. Josué tenía que conquistar, en el camino había una ciudad amurallada. Y dicen que eran varios metros el grosor de la parte de arriba de la muralla. Era imposible y bien alta. Y un ejército armado hasta los dientes adentro. El pueblo de Israel, un pueblo en el desierto, pero bajo la nube, bajo la protección de Dios. Y
a pesar de esas barreras, a pesar de esos imposibles, a pesar de esos gigantes, a pesar de esos problemas, de esas situaciones, el Señor le dijo: no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios, Adonai, el salmista hace memoria del nombre de Dios, Adonai, estará contigo donde quiera que tú vayas. Adonai, el que está con nosotros, el Shammah, aquel que vive en nosotros. Entonces, qué importante entender por qué Dios dice que el que tiene su palabra y la guarda, dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, sobre tus sentimientos, sobre tus emociones, sobre tus decisiones. Dice: meditarás en ella de día y de noche. El salmista en medio de la noche está meditando en la palabra, en el nombre de Dios, y dice, y corre a obedecer la palabra. Se acordó del poder de Dios. O sea, tú y yo, en medio de nuestras situaciones, en medio de nuestros problemas, hagamos memoria de en quién estamos confiando. Él dice que Él es el Shammah, el que está con nosotros, el que no nos deja solos, el que nos acompaña. Él dice que Él es Jireh, el que en medio de cualquier necesidad Dios te provee. Pero miremos el contexto. Si el corazón no nos reprende, Dios nos provee en medio de la tentación. Jovencita, jovencito, y usted y yo, en medio de la tentación, está con nosotros el Makadesh, el Dios que nos santifica, el Dios que nos guarda. Ahí está. Qué importante tener la palabra y hacer memoria del poder de Dios, de las promesas de Dios, del poder de su nombre. Ante nuestros enemigos, dice que los enemigos que se levanten ante ellos está Shabaoth, el Señor de los ejércitos, el príncipe de los ejércitos de Dios. Entonces, muy importante, en medio de nuestras circunstancias estará, y de problemas que nos quieren agobiar, estará Yeshua Shalom, el Dios de paz. Por eso dice: mucha paz tienen los que guardan mi ley, mi palabra. Hermanos, ¿por qué Dios dice que las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron? ¿Por qué Dios nos pone? ¿Cómo es posible? ¿Cómo le cabe a usted y a mí en la cabeza de que a Daniel lo tiran dice que esos leones hacía muchos días que no habían comido, y dice que los tiran en una cueva de leones, lo tiran ahí, y ese hombre ahí dice que mucha paz tenía, dice la Biblia, y dice que Dios los adormeció los leones, que los leones estaban tranquilitos con él, y él ahí tranquilo. Mucha paz tienen los que aman tu ley, porque ese hombre lo echaron allá porque no quiso postrarse ante el mundo, ante los ídolos, ante el pecado, hermano, y lo tiraron allá. Pero mucha paz tienen los que aman la ley del Señor. No importa las circunstancias que tú pases, dice que mucha paz tienen. Si nuestro corazón no nos reprende, si nuestro corazón no nos reprende, y si nos reprende nos arrepentimos. ¿Para qué? Para que esté el Shammah con nosotros, para que esté Shalom. Bendito es el nombre del Señor, hermanos. En nuestra soledad, ahí está el Dios, nuestro compañero, el Dios que está siempre con nosotros, el Shammah. A pesar de que a veces nos sentimos como extranjeros en nuestra propia casa, ahí está el Shammah. No se nos olvide que el salmista en medio de la noche se acordó del nombre del Señor, y eso tiene un contexto. Cada nombre del Señor es una promesa del poder de Dios para sus hijos. Qué importante nosotros entenderlo, porque no tendrá tropiezo los que aman tu ley. Dice: mucha paz tienen los que guardan tu palabra, y no tendrán tropiezo los que guardan tu ley. Ahora, ¿cuántas veces cuando el diablo nos quiere acusar, o no solamente el diablo, cuánta gente nos quiere acusar de tantas cosas? Ahí estará el Señor, Tsidkenu, habla del Dios que nos justifica. Él está siempre con aquel que es acusado, que el diablo quiere tumbar, hermanos. Bendito es el nombre del Señor. En nuestra escasez está el Roí. Eso es uno de los nombres del Señor, es uno de los atributos de Él.
Uno de los atributos que Dios tiene, el roí. ¿Sabe que Él es el roí? No el roí. El roí es el que me ve. No importa donde me meta, no importa lo que yo haga, Él me ve. Siempre me ve. Igual cuando usted está pasando por situaciones, Dios lo ve para socorrerlo. Pero cuando usted está o yo estamos actuando en pecado, Dios nos ve. Dios nos ve. No habrá paz, no habrá bendición. Y cuando menos lo pensamos, se destruye todo lo que queremos armar. Ojo, ojo. Porque con Dios no se juega, hermanos. Mire todo lo que Él nos promete en sus nombres. Pero con Dios no se juega. En medio de la escasez que usted y yo tengamos, está el roí ahí. Nuestro pastor, el Señor es mi pastor, el que promete que nada nos faltará. ¿Ah? Que en verdes pastos nos pastoreará. Hermanos, qué lindo. Que confortará nuestra alma. Que no temeremos mal alguno porque el Señor está con nosotros, el Shammah, hermanos. Y que aunque andemos por valle de sombra y de muerte, dice que no temeremos mal alguno. Bendito es el Señor, hermano. Hay que hacer memoria. El que tiene mis mandamientos y los guarda, y los guarda. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. La promesa más preciosa es que no tendremos tropiezo, hermano. ¿Por qué? Porque amamos la palabra y la guardamos. Porque cuando estemos caídos, ahí está el que levanta bandera por ti y por mí, el Nisi, el que se levanta, pone pecho por nosotros cuando estemos caídos. El que nos dice, diga el débil, fuerte soy. Cuando estamos débiles, Él nos levanta. Es el que levanta bandera, el que levanta su diestra para socorrernos y bendecirnos, hermanos. Tendremos esperanza siempre, hermanos. Porque Él es el excelso, el Dios excelso, el altísimo, el supremo, el Elión, siempre estará con nosotros. Qué lindo, hermanos. Qué lindo nosotros entender de que, como dijo el salmista, hay bendición para tu vida y para la mía por guardar la palabra. Pongámonos de pie, hermanos, por favor. Hay bendición. Dice que el Señor le dijo a Israel, igual que hoy a ti y a mí, tenemos la misma oferta. Dice, pongo delante de ustedes la bendición y la maldición. Y nos dice Dios, escoge pues. Usted tiene un hogar, tiene una mujer que lo ama, que lo espera, que le guarda a sus hijos, que se guarda para usted. Usted tiene delante de usted la bendición y la maldición. Usted escoge. ¿Quiere otra? Hágale tranquilo. Dios lo deja, Dios le permite, pero garantiza destrucción, desamor, odio, cosas terribles. La bendición y la maldición está delante de nosotros cada instante. Y Dios nos dice, escoge pues la bendición para que vivas. Hermanos, yo quiero hacer una oración. Por favor, cerremos los ojos para que nos concentremos, hermanos, en la palabra. Y quiero hacer una oración. Si aquí hay alguien que nunca ha comenzado una relación con Dios a través de la Biblia, no a través de una religión, llámela católica, cristiana, evangélica, mormón, lo que quiera. Dios nos llama a una relación personal. El que se une con el Señor, un espíritu es con Él. 1 Corintios 6:17. Si tú nunca has comenzado esa relación con un Dios vivo a través de su palabra viva, entonces hoy se ha regado la semilla del Señor. Dios te promete bendición. Bendición. Dios promete que Él hará que tú guardes sus mandamientos y que tú los pongas por obras y que tú lo honres. Dios lo hace primero en ti. Dice que Él pone en ti que tú quieras y que tú lo hagas, el querer como el hacer. O sea que a nosotros lo único que nos toca es, como dijo el Señor Jesucristo cuando multitudes lo seguían, Él dijo, el que quiera venir en pos de mí. Si hay alguien en este momento aquí que quiere, no tienes que hacer nada, solamente ahí con los ojos cerrados. Si quieres, haz esta oración conmigo. Están en Romanos capítulo 10, verso 9. Ahí dice que si
Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca, hay que confesar, hay que hablar, que Jesucristo es el Señor, y crees en tu corazón que hace 2000 años Dios lo resucitó de los muertos, dice, tú serás salvo. Dice, porque con la boca se confiesa para que seas salvo, y con el corazón, ahí va a estar el Espíritu Santo viendo tu corazón, el omnipresente, viendo para justificarte. Así que si tú quieres comenzar hoy una relación con el Señor, tú solito con Dios, o tú solita con Dios, dile conmigo, dile: Padre Celestial, yo te abro mi corazón, mi Señor. Señor, yo creo que tú moriste en una cruz por mis pecados, pero que resucitaste al tercer día, y que con tu resurrección traes a mi vida salvación, bendición, vida eterna. Señor, que tú tienes el poder para levantarme, para prosperarme, para sanarme, para bendecirme. Señor amado, hoy yo te pido perdón. Señor, te abro mi corazón. Produce en mí eso que solo tú puedes producir, una vida nueva que te agrade. Señor, produce en mi corazón un verdadero arrepentimiento, mi Señor, para dar fruto de que verdaderamente comencé una relación con un Dios vivo a través de una palabra viva. Señor Jesucristo, yo te pido perdón de mis pecados, aún de los que no me acuerdo. Señor, a partir de hoy yo te hago el Señor de mi vida. Ayúdame, levántame, enséñame, capacítame para amarte, capacítame para obedecer tu palabra, capacítame para honrarte. Señor, yo te doy gracias, mi Rey, porque a partir de hoy tú serás mi proveedor, mi sanador, mi paz, mi ayudador. Tú estarás en mí, dentro de mí, defendiéndome, levantándome, mi Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu bendición, gracias por tu sacrificio. Yo te doy gracias, Padre, te bendigo, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, amén. Gloria a Dios.